Hola, hola, un placer estar nuevamente aquí en estos podcasts culpables, hoy con un capítulo muy especial, porque vamos a hablar de un producto que para mí significó demasiado y todavía lo guardo en el corazón como todos los productos que he realizado desde Culpable Films y quiero compartir la experiencia que fue realizar este cortometraje titulado Complejo de Gato. No sin antes invitarlos a que vean nuestro documental Oscar. Ahí en la descripción está el, el enlace de la plataforma del Festival de Cine de Villa de Leyva para que lo vean online. Y pues nada, cualquier comentario, crítica desplumada que le quieran pegar a ese producto, estamos ahí con la cajita de comentarios para que hablemos de Complejo de Gato, que es el corto del que voy a hablar hoy, y también de lo más reciente que es nuestro documental Oscar. Pero bueno, entrando en materia, eh, en el año 2007 yo me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo venía a realizar pelis como La Vuelta en el año 2006, que aquí les dejo el enlace para que la pillen, para que le den también su vistazo y acepto mensajes internos de comentarios y demás, con respeto obviamente. Y también en el año 2007, iniciando ese año, yo había realizado el mediometraje En caso de emergencia. Esas dos pelis las hice en la ciudad de Jamundí Valle, donde yo viví mucho tiempo. Aquí también les dejo el enlace de En caso de emergencia, que es una peli más larga, más aletosa. Digamos que yo venía realizando esta clase de productos muy de thriller, acción, eh, temas muy urbanos, de gangsters y todo ese tema que es un género que me gusta, pero ya en la ciudad de Buenos Aires yo llegué directamente a estudiar dirección de cine porque digamos que yo estudiaba licenciatura en artes visuales, dejé esa carrera y me fui para Argentina a estudiar dirección de cine y a enfocarme 100% en el tema cinematográfico, agradeciendo mucho que para ese entonces, en el año 2007, estaba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, estaba mi mejor amigo y colega y pana Juan Diego Cardona, que vivía allá y estudiaba licenciatura en artes audiovisuales. Entonces, digamos que él me ¿cómo decirlo? Me dio posada un tiempo en su casa y después ya me fui a vivir ahí muy cerca donde él vivía y siempre estuvimos muy juntos creando y realizando y digamos que esa etapa fue el inicio de esta productora Culpable Films, porque antes nos llamábamos El Banquito Producciones. Digamos que en mi viaje de Colombia a Argentina, que yo me fui por tierra, fueron 8 días de viaje en bus. Digamos que en todo ese tiempo de reflexión, yo solo en un bus, pues con gente de muchos lugares, tuve el espacio para reflexionar sobre lo que yo quería, sobre a lo que iba y sobre para dónde iba este proyecto cinematográfico y ahí fue cuando se me ocurrió decir que nosotros éramos los culpables de hacer este tipo de pelis como lo había sido en ese entonces La Vuelta y En caso de emergencia. Pero ya en mi proceso, iniciando una vida como estudiante en otro país y en esa ciudad como es Buenos Aires, una metrópoli que digamos que me aclimaté muy fácil gracias a la compañía de mi parcero. Eh, Conocí muchas personas de las cuales aprendí demasiado y a todos ellos pues les agradezco muchísimo. Yo entré a estudiar en un instituto de cine, pues la carrera y allá eh, me dediqué 100% como a estar enfocado en el tema y a conocer personas gomosas y enfocadas en el tema. Entonces digamos que me alejé mucho de otros temas de mi vida que yo llevaba en Colombia, que era como, no sé, estar con el grupo con los que iba a tomar trago, con los que nos enrumbábamos cada fin de semana. Ahora ya si yo me enrumbaba era con gente relacionada con el cine.
Ahora si yo me iba a tomar unos tragos, era con gente que eran fotógrafos, publicistas, más estudiantes de cine o gente que producía. Entonces, digamos que uno se mete en un nicho muy puntual y lo que hace todo el tiempo es aprender y aprender. Y en mi caso, siempre tuve el afán de desarrollar, siempre con la compañía de mi mejor amigo, Juan Diego, con quien aprendí muchísimas cosas, porque él, digamos, tenía un enfoque muy especial que es ser director de fotografía. Luego ya con los años él fue desarrollando otros enfoques desde la realización audiovisual, pero siempre muy ligado a la cámara y al ser, digamos, desarrollador de imágenes y de iluminar, ¿no? Ya luego él, con la evolución de este cine digital, pues él se convirtió en un exitoso DIT en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde se radicó. Pero en ese tiempo, digamos que yo seguía con el gusto de ser guionista y de ser director. Digamos que en esa época yo era más experimentador, estaba apenas encontrando mi tono, mi estilo, en las formas que quería hacer y yo digamos estaba enfocado en un tipo de cine que era algo como lo que se puede ver en mis películas En caso de emergencia y la vuelta, algo muy, muy underground, algo muy indie, muy clase B. Pero ya en Buenos Aires empecé a conocer personas que tenían otra visión cinematográfica un poco más clásica y fui aceptando esos estilos, eh, donde digamos que habían planos largos, donde se buscaba mucho un plano secuencia, donde se le daba prioridad a los tiempos de las tomas y fui aprendiendo eso mucho desde la academia, desde la escuela, con los profesores, siempre hablando y dialogando mucho, digamos que fue una etapa muy especial en mi vida y en ese proceso yo estuve escribiendo un guión para hacer un largo, porque yo venía a hacer En caso de emergencia y yo venía con el deseo de, no sé, como fuera, hacer otro largo, hacer otra peli larga. Yo venía a hacer En caso de emergencia y quería hacer algo diferente, pero ya no enfocado como a ese contexto de la calle, de lo urbano, de los gangsters, que era En caso de emergencia y la vuelta, sino que ya veía yo que el contexto de mi alrededor eran personas más intelectuales, gente que le daba importancia a otra clase de conflictos más humanos, más filosóficos, más trascendentales. Entonces empecé a escribir un tipo de comedia dramática muy inspirado en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, como ese tipo de películas así que es como medio depresivas, existencialistas, pero también con ciertos toques de humor bizarro, cosas absurdas que sucedían, y también personajes muy llamativos, de alguna forma desquiciados, pero que generan cierta importancia en el espectador y a uno lo que le generan es como un cariño y la gente pues no llega al punto de odiarlos como que, uy, qué personaje tan loco. Entonces escribí un guión que se llamaba Los dientes del tenedor. En el año 2007 junto a Juan Diego intentamos rodarlo. Fue muy difícil porque digamos que nosotros estábamos en otro contexto, eran otro tipo de amistades, las personas tenían otros intereses y ya había una exigencia mayor a la hora de uno querer realizar algo así independiente, ¿no? Algo así como sin invertir mucho dinero y, y pues los compañeros de clase que uno tenía pues eran o eran muy aprendices o eran personas que tenían ya otros objetivos trazados en la vida y no iban a dedicar mucho tiempo en un proyecto independiente solo por placer al arte, por amor al arte o por el placer de los fines de semana ponerse a rodar disque un largo. ¿Para qué? No sabíamos para qué. Entonces, digamos que en el 2007 intentamos rodar esa peli y fue un fracaso. Al final, Juan Diego y yo terminamos peleando delante de los actores, discutiendo y todo se fue a la mierda. Uno de los momentos cruciales en mi carrera como realizador, pelearme con mi mejor amigo delante del elenco y delante del equipo y eso fue pues algo de lo que reflexioné mucho en esos días y aprendí demasiado, pues como aprender a respetarnos entre todos el equipo y sobre todo entre las cabezas. Eh,
pues si algún momento Juan Diego ve este video, pues eh, todo bien siempre con él, eso lo solucionamos a los pocos días y seguimos adelante, digamos que hicimos un borrón y cuenta nueva. Yo siempre recomiendo a las personas que cuando hayan discusiones, pues primero si es con, son las cabezas del equipo, pues hacerlas en privado las discusiones. Si hay momentos difíciles y de tensión, pues solucionarlo de la mejor manera, porque más allá de los egos, lo que más importa es el proyecto, ¿no? Y si se está llevando a cabo, pues hay que tratar de terminarlo y no cancelarlo por una discusión estúpida de pareceres, de que alguien piensa que mejor la toma así, de que el uno, no sé, de pronto en mi caso a mí no me gustaba como él la grababa, porque él era el cámara, director de foto, y yo de pronto quería otro tipo de toma y él hacía algo que yo no quería, y entonces de pronto, no sé, la tensión del momento generaba que uno hablara feo y esta persona pues reaccionara mal y se iba toda la mierda. Entonces, eso es algo que no debe pasar, haya presupuesto o no. Muchas veces alguien habla feo, pero como al que le están hablando feo le están pagando por sus servicios, pues se aguanta, porque al fin y al cabo está ahí es por la plata. Pero así sea por plata o así sea por amor a un proyecto o por amistad, pues siempre es importante respetarse y saber hablarle al otro. Eh, sea cual sea el contexto. Entonces, pues ante todo, esto pasó hace ya muchos años, en el año 2007, como digo, el proyecto se canceló por esa discusión. Nosotros a los pocos días nos volvimos a hablar, todo bien, y reflexionamos mucho y dijimos, pues nada, hay que retomar, hay que retomar, hay que darle tiempo a este guión, hay que darle su espacio y nosotros también tenemos que hacernos de más experiencia y amoldarnos más al contexto. Entonces digamos que todo ese año 2007 nos dedicamos a rodar cortos con mucha gente, donde saliera un corto, allá estábamos. Eh, si yo, no sé, yo me lanzaba como actor a cualquier cosa, pero yo tenía que estar ahí. Eso nos permitió conocer mucha gente, estudiantes, gente realizadores normales y así poco a poco en cada cortico que participábamos nos hacíamos uno o dos amigos. Siempre en estos tipos de proyectos ahí debe haber buena energía, debe haber buena onda y uno hace amigos, uno hace colegas, hace gente a la que el día de mañana uno va a contactar para un nuevo proyecto y nosotros siempre íbamos como con la mentalidad de agarrar gente. Y, y bueno, así logramos conocer a algunas personas interesantes, gente que trascendieron en nuestras vidas y fueron grandes amigos, sobre todo en esa etapa de nuestras vidas. Y, y bueno, ya finalizando el año 2007, me acuerdo que en la universidad donde yo estudiaba hubo como un proyecto donde cada estudiante escribía su guión y yo quise hacerme como una versión más cortica y reducida del largometraje que yo venía escribiendo, que era Los dientes del tenedor. Yo quise hacer algo más corto y dije, pues más bien, como vengo haciendo tantos cortos, pues yo creo que un buen proceso sería conocer personas, invitarlas a que participaran en mi cortometraje y eh, pues pasara lo que pasara, pues ahí ya podríamos de pronto ver cómo nos iba con ese corto para después pensar en otro proyecto mucho más ambicioso que fuera hacer ese largo que habíamos fracasado. Entonces yo me escribí un corto que se llamó Complejo de Gato. Recuerdo que yo tenía dos obsesiones de realización y era que yo quería hacer un tipo de secuencia que narrara muchas cosas en muy poco tiempo, o sea, como una narrativa que tuviera una voz en off y al mismo tiempo muchas imágenes y que fuera muy vertiginoso y así fue hacer la introducción a la historia. Entonces digamos que ahí era como empezar una peli con toda, como me gusta siempre las historias, ¿no? Muy videoclipera, imágenes con movimiento, cambios de blanco y negro a color, de pronto cambios de imágenes
con colores fríos a colores cálidos para que el espectador siempre esté ahí pegado, y eso siempre es al iniciar el corto. Yo quería hacer algo así y luego darle como una meseta al espectador donde haya un plano secuencia y una escena que se desarrolle más lento. Y yo quería explorar un plano secuencia, obviamente. Aquí yo quería también emplear un fuera de campo donde sucedieran cosas pero que no todo se viera, para poder ocultarle cosas al espectador que se desarrollarían en una secuencia que sería al final, donde digamos que los personajes se desarrollarían mejor y justificarían lo que ya vimos al inicio. Digamos que eran tres secuencias, cada una pensada de una forma distinta, y así fue que yo craneé esa historia. En ese tiempo yo leía mucho un escritor colombiano que me ha encantado, sobre todo en esa época de mi vida, que se llama Efraín Medina Reyes, y digamos que basado en algunos de sus libros, eh, me inspiré para hacer este corto y le puse pues Complejo de Gato, porque siempre tuve un amor hacia los gatos. En ese tiempo yo era muy enamorado de los gatos, y, y bueno, en ese tiempo no quería tanto a los perros, era más como una cuestión de un concepto de que el gato tapa su mierda y sigue adelante, y el perro pues deja su cagada para que todos la pisen. Y así sucede un poco con el personaje, ¿no? Y como de seguir adelante tapando todas las cagadas, hasta que llega un punto en donde ya todo huele feo. Ese era más o menos como el concepto del personaje, que venía de sufrir una desilusión amorosa, y yo me enfoqué mucho en el desamor, que era un tema que me interesaba mucho en esa época por no sé, alguna tusa que había sufrido. Y, y bueno, Los dientes del tenedor era como ese mismo enfoque, un poco más desarrollado, pero como yo quería hacer toda esta mezcla de estilos visuales para que mi cortico sea bien llamativo, desde su estética, pues ahí inicié ese proceso de una creación de guión. Pero entonces, en la universidad, la profesora, una profesora, pidió que cada estudiante entregara un guión, y ella elegía los tres mejores, y esos tres mejores, o los dos mejores creo, si eran los dos mejores, y los dos mejores pues los desarrollaban y los rodaban con los equipos de la universidad y se presentaban no sé, en un festival o una presentación, una muestra que hacía la universidad al final del semestre. Entonces, el mío quedó seleccionado, eran dos, uno de una amiga y el mío. Y yo ya estaba pues enfocado en hacer la preproducción. Muchos compañeros me dijeron, me quiero meter a tu equipo. O sea, yo estaba feliz porque, digamos, la universidad me iba a brindar todo para hacerlo. Pero en ese momento me dijeron que no me podían dar eso porque yo todavía no había entregado mis papeles de residencia en Argentina. Entonces, no sé, pues como que algo que no tenía nada que ver con lo estudiantil, pues, sí, con lo artístico, pero sí de pronto con lo legal. Por esa razón me negaron la posibilidad de hacer el corto, y eligieron como el tercero que había quedado como en el ranking pues de los guiones. A mí me pareció muy especial que los profesores hayan dado valor a ese guión. Yo no creí, yo lo hice porque era algo que yo estaba trabajando para hacer con mi amigo. Eh, pero pues aproveché y lo entregué y quedó, y lo íbamos a hacer, y sucedió este problema, entonces no lo pude hacer. Pero yo sabía que si no lo hacía con los equipos de la universidad, pues lo hacía con los equipos de nosotros, los que teníamos, pues Juan Diego y yo en casa. Eh, entonces pasó el tiempo, y en ese diciembre Juan Diego y yo empezamos a rodarlo. Él y yo salíamos a la calle con la cámara, yo grababa las tomas de él porque él, además de ser el director de foto, fue el protagonista. En ese caso, yo pedí a mi amigo que protagonizara el corto porque
él aparecía la mayor parte del tiempo en pantalla. Entonces yo no me podía poner a conseguir un actor que cada que yo tuviera que hacer una toma de él en algún lado, pues tuviera que contactarlo, darle viáticos, encontrarme, sino que era como la persona con la que yo más tiempo mantenía, pues era el que protagonizaba la peli y yo lo grababa y ya había que hacer dos secuencias más, que era eh, pues la del medio, que era como un plano secuencia que ocurre en una habitación y contamos pues con el apoyo incondicional de nuestro parcero Juan Pablo Forero que nos prestó su aparta estudio y habíamos hecho en el mes de enero del 2008, en el 2008 hicimos un casting y necesitábamos una pareja para ese corto, necesitábamos un hombre y una mujer que fueran pareja. Entonces, precisamente a ese casting llegó un chico con una chica, ambos muy bonitos eh, y muy talentosos, ¿no? O sea, mostraron pues muy buena actitud y nosotros dijimos, ustedes dos son, ya, cortemos, cortemos y sigamos adelante. Y entonces pues con la chica rodamos esa escena, la escena del plano secuencia y luego a los días, ya a inicios de febrero del 2008, armamos un rodaje especial muy bien craneado. Era en una calle. Nosotros sabíamos que en la calle donde nosotros vivíamos, porque Juan Diego vivía en un edificio, yo vivía en el edificio de al lado, esa calle siempre se llenaba de carros porque parqueaban ahí y, y digamos que siempre había mucho movimiento porque al frente y a 2 cuadras quedaban colegios. Entonces siempre al mediodía eso habían muchos jóvenes, chicos y chicas por ahí, por esas calles, y había mucho movimiento, entonces sabíamos que un día de semana no podíamos grabar ahí, pero conocíamos el ambiente, que los feriados, o sea, los festivos, esas calles eran solas, muy solas, entonces aprovechamos que para esos días hubo un feriado y programamos todo, conseguimos a todas las personas para que grabáramos ahí ese día, ese festivo, y bueno, cerramos como que pusimos el carro del papá de mi amigo, el carro de mi amigo, los pusimos en el espacio que íbamos a grabar y cuando ya teníamos todo el elenco, cuando ya todo el mundo había llegado ese día, pues sacamos los carros de ahí, ya teníamos esos 2 espacios para que ningún carro de ningún vecino nos ocupara el espacio donde íbamos a rodar la escena, que era precisamente afuera del edificio donde vivía mi amigo y afuera del edificio donde vivía yo, y ahí sacamos, eh, ese fue nuestro lugar de grabación. Habremos grabado, no sé, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, los actores pues muy, muy buena onda. Eh, Convocamos otros amigos, amigos que habían aparecido, que habíamos conocido en algunos cortometrajes, los invitamos porque necesitábamos extras, necesitábamos personas que reaccionaran a una discusión que había en la calle, en el guión. Entonces necesitábamos un grupo de unas, no sé, 8, 5, no sé cuántos estaban ahí, pero yo invité amigos. Entonces invitábamos personas y le decíamos a estos amigos, invita a tus amigos. Entonces más de uno se llevaba a su roommate, o sea, la persona con la que vivía en algún apartamento, le decía, hey, ves que unos amigos van a hacer un corto, necesitan gente de extra para el rodaje. Entonces muchos llegaron ahí y precisamente algunos de esos eran publicistas, otros eran fotógrafos, otros también estudiaban cine y ahí tuvimos la oportunidad de conocerlos y bueno, eso generó que después hiciéramos otro tipo de proyectos con esas personas que llegaron ahí. Lo importante fue que hicimos un rodaje muy, muy bueno, muy claro, todo muy bien ensayado y bueno, salió muy, muy rápido. Eh, Tuvimos el apoyo en el Steadicam de Paul Gallegos, un ecuatoriano que es muy, muy buen director de foto hoy en día y Steadicam. En ese tiempo pues estaba, digamos, como iniciando su proceso como Steadicam y bueno, nos lanzó ahí un plano secuencia. Y bueno, Juan Diego fue el director de foto, al mismo tiempo el protagonista y un gran amigo argentino que se llama Guillermo Galarraga fue el que ayudó ahí haciendo la cámara mientras Juan Diego actuaba.
Entonces, nada, hubo mucha gente talentosa en ese rodaje, gente que, que uno para ese entonces ya veía que había mucho futuro ahí, mucho futuro para el audiovisual latinoamericano y a mí me dio un gusto enorme tener a esas personas ahí. Yo estuve muy enfocado, muy concentrado y creo que fue uno de los momentos donde más concentrado y donde más lúcido estuve para dirigir. Eh, Eso duró unos 6 meses para editar ese proyecto. Duré unos 6 meses para editar. Y curiosamente ese equipo de personas quedaron muy motivados, con ganas de hacer más. Y lo que hicimos fue, yo aproveché junto a Juan Diego, yo le dije, pues aprovechemos como el hype de estar rodando en calles, porque normalmente en Buenos Aires uno para rodar así en una calle uno tiene que pedir un permiso para cerrarla y todo eso. Nosotros no pedimos permiso de nada, nosotros simplemente sabíamos cómo era la movida en esa cuadra, entonces hicimos pues lo que les dije. Reservamos nuestro espacio, liberamos el espacio y luego a rodar y nadie nos va a parquear aquí. No, digamos que hicimos una intervención al espacio público y ahí rodamos nuestra escena. Y cualquier cosa que pasara, si llegaba la policía o lo que llegara a pasar, nos metíamos al edificio. Y aquí no está pasando nada. Esa era como la estrategia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios nunca llegó la policía que yo recuerde. No tuvimos problemas de nada. Todo salió perfecto. Pero como decía, pues muchas personas quedaron motivadas tras ese proceso pequeño y querían, y habían propuestas como que, bueno, ¿qué más hacemos? Hagamos un film minuto, no, que hagamos un corto, no, pero es que todavía no tengo terminado el guión. Y yo dije, eh, muchachos, nosotros tenemos un guión de un largo que venimos haciendo desde el año pasado, tuvimos problemas en la realización y pues ya que ustedes están tan motivados, y ya que nos entendimos muy bien en este proceso, pues hagámoslo. Y todos muy motivados dijeron, hágale. Y bueno, ahí ya vino durante esos meses un rodaje en el mes de mayo del 2008, un rodaje de una peli que se llama Los dientes del tenedor, que en otro podcast estaremos hablando de ese proyecto. Un proyecto muy especial. Pero con Complejo de Gato, pues nada, yo esperé digamos que instantáneamente paramos ese proyecto y nos dedicamos a rodar Los dientes del tenedor. Una vez finalizado el rodaje de Los dientes del tenedor, pues yo me dediqué a editar ese corto, Complejo de Gato. Por eso digo que se demoró como 6 meses la edición, porque no fue constante. Eh, y bueno, una vez terminada la edición, que fue larga porque le creamos la música junto a Juan Pablo Forero, que era pues como el diseñador del sonido, eh, una vez terminado ese corto, apareció la posibilidad de llevarlo a una muestra, a un festival de cine que lo estaba haciendo la Universidad del Cine, valga la redundancia, en Buenos Aires, que era un festival que se llamaba C3, donde se presentaban cortometrajes de colombianos radicados en Buenos Aires. Y nosotros llevamos La Vuelta, el clásico nuestro, y también llevamos pues Complejo de Gato como estreno, y también llevamos un cortico que había hecho en el 2007 con la universidad, corto que se llama El Tipo, también protagonizado por Juan Diego, que aquí les dejo el enlace para que lo pillen. Es un cortico muy sencillo que lo hicimos para la universidad, pero para mí siempre fue muy especial. Yo creo que fue el rodaje que más me reí, más me divertí con el grupo de personas, la mayoría argentinos. Entonces, bueno, con Complejo de Gato pues lo estrenamos en este festival. Y ahí pues fue muy bello porque cuando empezó el corto conectó directamente, instantáneamente conectó con el público que entendió cada gag, cada, eh, cada referencia a la ciudad y todo el mundo cagaba de risa. Hubo momentos especiales donde la gente se reía y aplaudía en medio del corto, como una ovación dentro del corto, algo increíble. Y yo pues
en la sala y viviendo eso y fue muy especial. A los 8 días eh, dijeron los ganadores de ese festival y Complejo de Gatos se ganó ese festival y digamos que fue muy bello ganar ese primer puesto. Eh, que de ahí en adelante pues el corto lo envié a otros festivales ya aquí en Colombia donde no fue muy bien recibido, no sé, de pronto porque no se comprendía un poco el contexto argentino, ese contexto local de la ciudad de Buenos Aires, pero también siempre recibí muy buenos comentarios de gente que sin ningún problema lo disfrutaba. Entonces pues yo recuerdo que ese corto lo hicimos con mucho cariño, ese corto sirvió para generar nuevas alianzas, para hacer nuevos amigos en su momento y para desarrollar nuestro estilo. Siempre recuerdo esas películas que hice hace muchos años y las valoro demasiado. Puede que hoy en día uno pueda hacer cosas mucho mejores. Hoy en día uno tiene otros conocimientos, tiene muchos años más de experiencia. Hoy en día uno tiene mejores equipos, la tecnología ha avanzado y todos hemos agarrado mucha experiencia, pero valoro demasiado esos proyectos que se hicieron en ese tiempo cuando uno tenía cierta ingenuidad, pero una energía brutal para salir a grabar a la calle, a intervenir espacios sin miedo alguno, sin un solo peso en el bolsillo, pero lo hacíamos con toda la pasión. Y desde acá yo siempre, siempre guardo en el corazón a todas las personas que participaron en esos proyectos y les mando un saludo si en algún momento llegan hasta acá a ver este video podcast y llegan hasta el minuto 30 y pico en donde estaré hablando de esto y un saludo para ellos. Con los años, con los años surgió algo muy chistoso porque yo lo subí a Vimeo, ese corto, lo subí a Vimeo y pues en la descripción puse como la ficha técnica, el nombre de los actores, el nombre de la actriz. Y la actriz, digamos que con los años ella se dedicó a su carrera actoral y le empezó a ir muy bien en Argentina, donde ella un día me escribió y me dijo, pero un día es 8 años después, me escribió y me dijo, oye, ¿será que tú puedes quitar mi nombre de ahí? Lo que pasa es que cuando la gente me googlea, lo primero que aparece es tu corto. Y la verdad es que no me gusta cómo actué ahí. Y yo le dije, pues, está bien. No tengo la culpa que el trabajo SEO de, de posicionamiento en Google del corto haya sido tan bueno. Pero, pero pues no puedo borrar el corto. Quito tu nombre, pero no puedo borrar el corto. Y, y aquí es donde yo analizo y pienso que a veces las personas hoy hacen un producto y no saben qué va a pasar en 10 años. Seguro estarán mucho mejor o seguramente se avergonzarán de estos proyectos. Es importante uno tener claro que cuando uno hace cine, así sea cine digital, así sea de muy bajo presupuesto, cada producto va a trascender. Y el corto que hoy hiciste, en unos 10 o 20 años, más gente lo verá y lo seguirán viendo y tendrá mucho que decir para el público. Entonces, pues nada, esa es una anécdota muy chistosa. De acá le mando un saludo a la actriz, una muy, muy talentosa, y el actor que en su momento era su pareja también. Y pues nada, desde acá también, desde Bogotá, un saludo a todas las personas que hicieron posible ese producto audiovisual de Culpable. Nosotros acá seguiremos realizando cortos y pelis y los invito a ustedes para que también realicen sus cortos, realicen sus proyectos con amigos y si hoy no pueden realizar su corto, pues ayuden a su amigo a realizar su proyecto, su producto, para que el día de mañana ese amigo les ayude a ustedes. Esa es la experiencia que me dejó este proyecto audiovisual que realizamos en el 2008 y que aún recordamos en épocas cuando volvemos a ver lo que hemos hecho con Culpable Films. Un abrazo para todos y nos vemos mañana en otro podcast. Bye.